Estamos listos para comenzar la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Eh, Gracias por acompañarme, ya sea que se conecten a esta sesión o bien que vean el video desde casa en algún momento durante la semana. Esperen, déjenme presentar, ya está. Ahora sí, oficialmente, literatura, un acercamiento a otras realidades, es el nombre de la semana. Y estamos comenzando de manera general para ver los primeros contenidos o los primeros acercamientos a este texto, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la sesión estará en primer lugar. Buenas tardes, apenas estamos comenzando. El objetivo de la sesión número 3 y del módulo 4. También algunos conocimientos previos que vamos a ejercitar con ustedes. Luego, temas de la semana y lo que hay que saber. Posteriormente, reglas de comunicación virtual. La explicación de las actividades integradoras número 3 y 4. Lo referente al plagio. Actividades de reforzamiento que serán importantes también, tocando un poco los temas que vimos estas semanas o los que verán esta semana. Y los temas de la sesión número 4. Todo eso va a estar sintetizado en esta sesión y me gustaría que, repito, tener su participación de manera, digamos, virtual o bien en el otro caso, que ustedes puedan participar una vez que hayan visto estos materiales en casa o en los siguientes días, espero yo, antes del viernes. Eh, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilia. Gracias por conectarte esta tarde y vamos a arrancar con lo que, lo que corresponde a esta semana, ¿no? Primero, bueno, como ya vimos la semana pasada, primero tengo que felicitar a algunas personas sobre su disposición para hacer las actividades 1 y 2 y su dedicación para colocar las fuentes de referencia. Si bien obviamente todos tuvimos errores, eh, todos tenemos errores, eso es normal, eso no lo podemos evitar. Sí creo importante mencionar este aspecto porque se nota que ustedes hicieron un esfuerzo grande en la participación y que se esforzaron lo suficiente y algunos más allá de lo suficiente. Aún así, obviamente, no se exijan demasiado porque aún así ustedes creo que hicieron un gran trabajo a la hora sobre todo en la colocación de fuentes y que entendieron las fuentes como, como parte indispensable de su aprendizaje y de los trabajos de ahora en adelante, sobre todo, no solo es en este módulo 4, en los siguientes módulos también van a tener la oportunidad o les van a ofrecer la oportunidad de colocar las fuentes de referencia y creo que deberían tomarlas porque pues, es bastante importante lo que ustedes puedan aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, no quería no quería comenzar la clase sin hacer el debido reconocimiento a aquellas personas que sí se preocuparon por colocar fuentes de referencia y que algunos otros que, pues, si bien no lo hicieron, eso les deja un aprendizaje, no era obligatorio, no había un descuento de puntos, pero en algunos casos y muy particulares, por ejemplo, citaban aspectos del contexto histórico, así la guerra con Chile, el siglo XIX, el siglo XVII, características, y eso obviamente no lo pudieron haber obtenido más que de internet. Y les recuerdo al final que si ustedes van a colocar, si ustedes no colocan fuentes de referencia, me indican a mí que ustedes lo hicieron solitos, lo cual es difícil de pensar. Pero bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa es mi duda. Pero nada, creo que es algo que podemos seguir trabajando y seguir con sus dudas, obviamente, si es el caso, en esta sesión o la sesión del viernes también, que puede ser también importante y para reforzarla, ¿no? Eh, bueno, hecha ese reconocimiento sobre su labor la semana anterior, vamos a comenzar con el objetivo de la sesión y con un repaso muy rápido de este aspecto. Aquí está.
La sesión número 2 que se llama, bueno, la unidad número 2 que como su nombre lo indica se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades, se refiere a básicamente a que ustedes comprendan otros acercamientos hacia la literatura. La semana pasada lo voy a escribir. La semana pasada los grandes temas fueron la lectura, la literatura, los géneros literarios y algo ahí medio un poco auxiliar que sería las fuentes de referencia, pero sobre todo los primeros tres, qué es lectura, qué es literatura y cuáles son los géneros literarios y cuáles son las fuentes de referencia. Todo eso es indispensable para que ustedes puedan conocer lo que pasó la semana pasada. Ustedes ya lo saben, así que o ya lo intuyen o ya lo leyeron, y si no les recomiendo que lo hagan. Y ahora vamos a pasar a un aspecto un poco más complicado, complicado entre comillas, pero bueno, esta semana tenemos que ver la relación entre la literatura y la ficción, es decir, algo que no es real, un acontecimiento que pudo haber pasado, pero que en realidad no sabemos si pasó y tampoco realmente nos interesa. Lo que nos interesa es saber cómo lo escribió el autor. Esa parte sí nos interesa mucho a nosotros, pero en realidad si es verdadero o falso no es algo de nuestro interés en este momento. Entonces, lo que tenemos que encontrar es que a veces el escritor o la serie de escritores lo que hicieron fue simplemente colocar su pensamiento dentro de la literatura. Y ese pensamiento a veces tiene que ver con la filosofía. En este caso, el sentido de la vida, en el tercer material, que es este que estoy en donde está el cursor, en ese material van a poder encontrar una relación de filosofía con la literatura, es decir, el escritor introduce cosas que él piensa acerca de la vida y las remarca dentro del texto, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que, pues nada, que acercarnos un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, para que lo revisen, por favor, y vean más o menos cuáles son las características. Ahorita vamos a ver el video para empezar, pero bueno, quería hacer un recuento. El objetivo de esta sesión y también de la unidad 2 es que ustedes se acerquen a otras realidades, como su nombre lo indica, pero sobre todo a otros textos literarios y sepan que hay muchos textos literarios y que son muy diversos y que a nosotros nos falta conocer en realidad algunos textos que son importantes. Primero lo vamos a conocer desde tres puntos de vista. El primero es un texto que se llama Frankenstein, que es un texto europeo que habla sobre el romanticismo eh, y cuál es la relación con Frankenstein. El segundo es un texto de una escritora inglesa, pero que pasó muchos años en México. Ese sí es un texto puramente ficticio o de los sueños también. Y el tercero van a ser unos textos que tienen que ver con las lenguas indígenas o las lenguas originarias. Esos tres aspectos nos van a ayudar muchísimo para que ustedes puedan comprender diversas manifestaciones culturales, artísticas o literarias. Eh, Voy a mostrarles dos aspectos de cómo algunos escritores europeos y cómo algunos escritores de lenguas originarias pudieron introducir su filosofía. Me refiero con filosofía a su forma de vida o a su pensamiento sobre el universo y sobre la vida, de por qué están aquí. Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué nos encontramos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, hacia dónde vamos, hay vida después de la muerte, etcétera. Pues también nuestros escritores se han preguntado lo mismo. A veces sí reflexionan directamente, pero también a veces lo hacen a través de algún o algunos personajes. Entonces, me parece indispensable que ustedes sepan cuáles son esas manifestaciones. Les voy a mostrar dos manifestaciones. La primera es un video que tiene que ver, como les dije, con el sentido de la vida, con este. El sentido de la vida, como lo dice aquí, desde tiempos muy remotos los hombres o los seres humanos se han preguntado cuál es el sentido de la vida, es decir, para qué existimos. Ante este cuestionamiento ha habido diferentes planteamientos a partir de campos disciplinares distintos. En el siguiente video se muestra un resumen
de las respuestas a dichas preguntas desde la religión y la filosofía. Revísalo con atención, pues te será de mucha ayuda para analizar este elemento en los textos literarios, es decir, elementos tienen el sentido de la vida. Lo que vamos a hacer, Emilia, es lo siguiente. Lo estoy escribiendo. ¿Qué tiene que ver el sentido de la vida con la página de internet que les voy a mostrar? Es decir, les voy a poner un video y luego les voy a presentar una página. Lo que tienes que hacer, Emilia, también para tu participación el día de hoy y en la semana, es decirme qué tiene que ver este video que se llama El sentido de la vida con la página de internet que les voy a mostrar. ¿Ok? ¿Dudas, por favor? No. Ok, perfecto. Ahora sí. Ahí va. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y/o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida?
Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver, les quiero presentar por otro lado, Emilia y los que van a ver el video, les quiero presentar esta página que se llama 68 Voces. Es una página dedicada a las 68 voces que oficialmente están aceptadas como lenguas oficiales, además del español. Y no solo es eso, sino es una página que aboga o pide por la difusión de las lenguas originarias y el pensamiento de las personas, el pensamiento de la gente que pertenece a estos territorios o a los lugares o a las lenguas originarias. Entonces, como lo dice, son cuentos narrados en su lengua original, creados bajo Nadie puede amar lo que no conoce, es decir, es un órgano de difusión para que las personas o el común de la gente puedan acceder a algunos de los pensamientos de la gente que habla estas lenguas originarias o que ha vivido durante muchos siglos hablándolas o conociéndolas y explorando su mensaje. Entonces, por eso me interesaba mucho poner las dos cosas, Emilia. Primero puse el video que habla sobre el sentido de la vida, la filosofía, un poquito de la religión, y ahora les voy a poner un video que sería la otra cara de la moneda, porque estrictamente hablando, lo que hablamos sobre el sentido de la vida y demás también está escrito aquí, pero no de la misma forma, es una visión diferente, son diferentes perspectivas básicamente de lo mismo. Y nos dice ahí también con el fin de ayudar a promover el orgullo y respeto hacia nuestras culturas originarias, así como hacia el uso de la lengua. Entonces viene en español, aquí viene en portugués y viene también en inglés. Y evidentemente también vendrá en cada una de las lenguas originarias. Si ustedes le dan clic aquí, vienen algunas de ellas. Son las más importantes. No son las más importantes, no son todas. O sea, no hay 68 aquí. Pero podemos ver un par y entonces ahora sí tendría sentido la pregunta que le hice a Emilia. La pregunta es: ¿qué tiene que ver el video que se llama El sentido de la vida con la página de internet que les voy a mostrar? Voy a poner algunos de ellos, algunos del sentido de la vida, y ustedes me van a, en general, son como leyendas o historias de cada una de las culturas que hay aquí. Por ejemplo, Cora, Chuj, Huichol, Ixcateco, Quiligua, Cuaj,
Cumial, Huasteco, Maya, Lacandón, Matlatzinca, Mayo o Mazagua, por ejemplo. Vienen algunas de esas. Voy a poner dos, duran como 2 minutos. Y ahí sí, por favor, Emilia, te voy a pedir que me contestes la pregunta, la cual repito para todos los que nos van a ver después. ¿Qué tiene que ver el sentido de la vida, o sea, el video que acabamos de ver, con la página de internet que les acabo de mostrar? Entonces, a través de esos materiales, me parece que ustedes pueden decirme, ah, mira, se relaciona así, así y así. Entonces, bueno, vamos a poner el primero, que es este huasteco, que se llama Tenec. ¿Cómo llegó el conejo a la luna? Aquí ustedes me van a decir qué onda. Bien, viene aquí, son cuentos de Tenec, que es Huasteco del Occidente, de San Luis Potosí. Y viene una sinopsis que dice la tradición que gracias a un conejo que salvó del diluvio, eh, el hombre se salvó del diluvio y por su curiosidad ahora lo podemos recordar cada noche al ver la luna. Eso tiene que ver mucho con el sentido de la vida. Aquí vienen los diálogos que hay, aquí viene en huasteco y aquí viene en inglés. Creo que es importante que ustedes lo puedan revisar. Los, la, el, la animación viene originalmente en huasteco, pero trae subtítulos en inglés. Así que es importante que, en español, perdón, así que es importante que lo vayan siguiendo y se llama Cómo llegó el conejo a la luna. Entonces tiene mucho del pensamiento de los huastecos y es lo que quiero que me digan. Dura 2 minutos. Tibial aninikchik, yabakin kualit e pintalab titohna, bahin kubak, in ehtual kakale, in sulelil anikin hila, in eyestalshin eyinthal titohna. Banishe, anikwahatak ehatakchik anikin tohunchi bahaha. Kohunak icha, han inik, in salpayamal kin chishi in alteil, abal kin tsikin chiti om, tipilitzak icha, in elain in hikip, abal patal an alte tsakinikit unileki. Sakun tehuan in atanchi in kawin talangkoy. Usna, ashe yabaye in etsay abal ka omat, po atik nekachich huni el talab shinekin ukta ansabat. Adinik, tikin atik in tseka bahin abaknel angkoy. Huni wehnanel bapatal shian inik in yehenchal in kap, abakin wata nishe. Hayeteki in tonki in zakamil anikoy. Tsikin an abalki, ani ashe kati anianha tsikin tikati, matintaka ang kailal. Angkoy, intu wahati malang kailal in salpay. Kimbele, poyam in kushuy in kake. Tam, intu utatits kwahata it, anikati ba ashe hay. Tam tin salpay kawichi, ban an tsehkat oktakahon, anha tam intuhu malitkatsay. Anitam yabatin ehtu kapai. Hastam tihilkom ba it maetsay. Ani hastamit I ehtual kitsua it pulik tam akal. Po ashe pelit sabal pelinit pintal angkoy. Bueno, ahí tenemos una historia que es a partir de un conejo que habla mucho del pensamiento, del sentido de la vida para los huastecos. Voy a poner uno más. Y a ver, ahí está. Voy a poner uno más de ellos. Y vamos a poner, a ver, otro. A ver, Mayo. Es el origen del fuego. Es de Sonora, Mayo de Salitral. Y cuentan los Yoreme que gracias al sapo, la gallina y la zorra, que ahora tenemos el fuego, y el tlacuache quedó con la cola pelada como la conocemos. Es parte de su pensamiento. Ya viene aquí como en mayo, en inglés, en español, en mayo y en inglés. Entonces, bueno, también dura muy poquito, dura 1 minuto, así que bueno, vamos a verlo también y después ahora sí vamos a contestar la pregunta. Unak tapotuksina menaboni mukatai tawache te tuhutanki utte simigikatka wipataka utuk ayuakai. Menaboli na eteo kaukaboro kamanahari utabehasutuba po hoktia ka teum machile. Uboro bing watuka manjep sa wana wepu ubatanu ka tebeka wamebam yeka pawaria atucharia. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akanonoka.
Uneli Bejaucao Batatu Barrio, Masajibe Bacata Picha Eji. Uneli Bejanu, Pacte Guamenaboli Mavito, Uba, Tahuachita Boasia Pucón Hueche, Guanay Bejaboasia Potajaca, Mayeguante Cajuya Hueche Cajocata, esta Sime, Ania Tachibestec. Menabolin te va y sabe, Ocatay Taita no Papito, Guanopa Cabechivo, Utahuachiento, Uneli Bichi Boasia Tahuaquito Mataya Covenasi. Manemni, el tetejo, como lloremen. Listo, tenemos otro buen ejemplo de cómo se desarrolla el pensamiento de algunas culturas. Entonces ahora sí, por favor, Emilia, cuéntame qué tiene que ver el primer video con los otros dos videos que vimos. Bueno, pues yo digo que se relacionan de que ahora sí que desde siempre se hacen la misma pregunta de qué somos, cómo llegamos, a dónde vamos, qué Exacto. sentido tiene estar aquí, a qué venimos, qué tenemos que hacer. Muy bien, excelente. De hecho, pues sí, es parte de la reflexión. No importa a qué cultura pertenezcamos, todas las culturas de todos los tiempos se han preguntado más o menos lo mismo, que son las preguntas que acaba de plantear Emilia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos al morir? ¿Existe un Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos después? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que esas son las mismas preguntas que se hacen algunos de las culturas de las lenguas originarias y por el otro lado también son preguntas que se están haciendo eh, culturas occidentales hace mucho tiempo y también recientemente. Consideremos que eso jamás se va a terminar y que el hombre, por la misma imposibilidad de saber qué hay después de la muerte, si hay vida después de la muerte, va a seguir preguntándoselo, ¿no? Si eso algún día se conoce, entonces creo que encontrará la respuesta a esas preguntas, pero mientras tanto no la va a encontrar, pero se la va a seguir haciendo, ¿no? Muchas gracias, Emilia, por tu participación. Y ahora sí, pasemos un poco a hablar de los temas. Aunque estos son temas, no dejamos temas de la clase. Sí nos hicimos un lado un poquito de las actividades integradoras para dar pie a esto del sentido de la vida y esto de la filosofía. Pues ahora, por ejemplo, vamos a revisar cuáles son los temas de la semana. Y aquí son el sentido de la vida, mundos de ficción, literatura en México y lenguas originarias. Sobre lenguas originarias, que es el último de los que les marco acá, y el sentido de la vida, pues acabamos de ver un par de ejemplos y creo que con eso podía quedar sentado este tema. Lo que me interesa es que pasemos a esta parte, que es lo que hay que saber o lo que no deberían de perder de vista. Lo primero que deberían mantener en la cabeza es la lectura de Frankenstein. No les están pidiendo que lean todo el texto, les están pidiendo solo que lean algunas partes. Por lo tanto, considero importante que ustedes no solo revisen las partes, sino que atiendan las instrucciones que ahorita les voy a mostrar también. Luego la debutante, que es el cuento que se llama, que es el que tienen que hacer junto con el texto que viene ahí, junto con Frankenstein. Luego una cosa que se llama literatura en lenguas originarias, que es un poco lo que acabo de mostrarles, que es esto de 68 voces, y las lenguas originarias y su relación con el mundo, con el universo, con Dios, con la muerte, etc. Hay que también tener en cuenta las actividades integradoras 3 y 4 que se desprenden de todo esto y que tienen un tema en común, que es el sentido de la vida. ¿Qué estaban pensando los hombres o qué pensaron los hombres para determinados momentos? Después vamos a trabajar un poquito, espero que nos dé tiempo, de comprensión, sobre la comprensión lectora, y esa comprensión lectora estará dispuesta o revisada a través de algunos ejercicios. Esa es la parte que a mí más me interesa por ahora. Y luego ya veremos si podemos llegar a un poquito más de nivel, ¿no? Pero eso me interesa muchísimo. Y ya, pues con eso serían básicamente los textos que estaríamos dispuestos hoy. Por otro lado, estas son las reglas de comunicación virtual, que son automáticas y que tendríamos que revisar día con día, pero lo que repito, ahora me interesa es, vamos a dejar un poquito esto de lado, vamos a platicar primero de las actividades integradoras,
Y después, para terminar, vamos a revisar un ejercicio de comprensión lectora que me interesa que ustedes también tengan muy presente para que puedan contestar de una mejor manera los ejercicios que se vienen para las siguientes semanas. Lo primero que debemos saber o lo que debería importarles y a ustedes como de manera general es qué debo saber para la unidad 2. Eh, Repito, qué debo saber para cuál es lo más importante. Una cosa son los temas de la semana y otra cosa son lo que debería estar ahí, ¿no? Y sobre eso, em, les comento que los grandes, bueno, los temas que vienen ahí, pero hay otra cosa que es lo que deberían de saber, que son literatura y sociedad, que tiene que ver una cosa con la otra, el sentido de la vida, literatura en lenguas originarias son lo más importante, pero creo que no son lo único. Esto ya se los había mostrado, que es el sentido de la vida, que es el resumen, que ya lo localizamos nosotros aquí, y la página de internet que se llama 68 Voces. Todo eso nos va a permitir a nosotros formarnos una idea de lo que son las lenguas originarias y también formarnos una idea de cómo otras personas pensaban muy diferente a como pensamos nosotros y a lo que siempre hemos concebido, ¿no? Estamos acostumbrados a un tipo de pensamiento, a un tipo de filosofía, a un tipo de forma de ver o perspectiva de la vida y ya vimos que a través de las lenguas originarias que están tan cerca de nosotros pero al mismo tiempo están tan lejos, podemos apreciar o por lo menos tomar conciencia que hay otra forma de explicación del universo que tienen algunas culturas, en particular, repito, aquellas culturas que están muy, muy cerca de nosotros. Ahora sí, pasemos directamente a las actividades integradoras, que son, en este caso, la número 3 y la número 4. Son actividades integradoras 3 y 4. La 3 se llama Textos y Mundos Posibles y contempla una gran variedad de conocimientos o aprendizajes para ustedes, si pudieran aprovecharlos porque, porque tienen que hacer dos lecturas y en el caso de la 4 que se llama literatura y pluriculturalidad, es decir, cuáles son las diferentes culturas que constituyen México, nuestro territorio, con base en eso creo que ustedes podrían atacar un poco mejor este tema. Lo que debo como recomendarles son lo que viene ahí. Tengan mucho cuidado con colocar las diapositivas completas. Ahorita que lo explique se verá con mayor cuidado. Luego tengan mucho cuidado con solo copiar y pegar. Ya vimos la semana pasada, Emilia, y que también estaba, me parece que Harumi, que no basta con colocar las comillas, también tengo que poner fuentes de referencia y revisarlo, ¿no? Creo que ahí es la parte que ustedes podrían considerar como la más difícil, pero en general no creo que haya tanto inconveniente. Entonces, bueno, antes de darle la palabra a Emilia, les repito, recuerden colocar diapositivas completas, recuerden evitar el plagio, copiar y pegar, recuerden colocar las referencias al final, eso es obligatorio, y también recuerden respetar las 50 palabras que les piden por cada uno de los... les piden 50 palabras por cada una de las diapositivas para que no se pasen. Ahora sí, de la actividad integradora número 3, te escucho, Emilia. O si quieres de la 4, no importa. Es de la que tengo la duda en cuanto a la referencia y la cita. Bueno, ahí dice que debe de ser al estilo prepa en línea. ¿Es el mismo que el APA o puede ser, bueno, como nos dijo la semana pasada usted? De hecho, lo que les dije yo era el estilo APA. Entonces no hay ningún problema con eso y realmente no veo ninguna dificultad para que ustedes puedan hacerlo. Puedes tomarlo del manual de prepa en línea CEP o bien puedes tomarlo de lo que les compartí la semana pasada, que es el formato. Cualquiera de los dos es correcto, no hay ningún problema. Nos dice Oh, en las instrucciones que es APA, pero el APA de hecho es muy parecido al que les di la semana pasada, así que si tú lo pones como te indiqué yo, no tienes ningún problema. Lo que no se vale es colocar solo las fuentes perdón, solo los enlaces o los links. Eso sí no se vale, porque eso habla de falta de rigor de lo que tú tienes que hacer, básicamente. ¿Ok?
Ok, entonces, bueno, yo tenía esa duda de que si sí me había quedado bien como me lo había recomendado usted la semana Sí, sí, pasada. sí, de hecho sí, no sé si te hice algún, no me acuerdo, obviamente, si te hice alguna consideración o alguna observación en la retroalimentación en ese sentido. No recuerdo. Si no te hice ninguna, lo puedes revisar después si quieres. Si no te hice ninguna, es que está bien tus fuentes de referencia. Si te hice alguna, a lo mejor es que revises de nuevo el video o bien el manual de citación de prepa en línea CEP. Pero en términos generales estaba bien. Creo que lo que recuerdo es creo que el orden no, no estaba correcto, pero tampoco es para bajarte puntos o descontarte puntos, Emilia. No hay problema. Siempre y cuando recuerda poner las fuentes de referencia, todas las que usaste. Eso sí no debe de cambiar, por favor. Tenía la otra pregunta. Sí. En el trabajo de la actividad 3 nos dice que tenemos que poner imágenes. Esas imágenes, pues obviamente las tenemos que sacar de internet porque, pues, no, bueno, yo no las sé hacer. Claro. Esas imágenes, cómo se citan o se referencian o cómo sería? Ah, bueno. eh, Estoy compartiendo primero antes de pasar a tu pregunta, vienen aquí. Todo, bueno, ahorita explico el contenido, nada más quería mostrárselos a los que van a ver este video posteriormente, pero lo que tú dices es cómo pongo las fuentes de referencia de las imágenes. Lo único que tienes que hacer es tomar de dónde obtuviste la información, es decir, de qué página obtuviste la información, porque generalmente o muchas veces estas fotografías no tienen autor ni año, como si fuera un libro. Deberían referenciarse como si fuera un libro, pero no tienen muchos de los elementos. Entonces lo que te recomiendo ahí es investigar si la fotografía tiene nombre, a veces tiene nombre, a veces no. Y lo siguiente que te recomiendo revisar es de dónde obtuviste la información. Puedes poner, por ejemplo, hay generalmente agencias de noticias, que es donde consiguen la información, que colocan en internet imágenes para que los demás lo descarguen de manera gratuita. Si es el caso, nada más tienes que poner de dónde obtuviste, es decir, cómo se llama la página de la fuente de noticias o de la fuente de información de lo obtuviste y el link. Es importante. Si encuentras otros datos como el año, el nombre, etcétera, está muy genial y sería muy bueno que lo pusieras. Pero generalmente no salen esos datos en las fotografías. Entonces nada más te recomiendo que veas cuál es la agencia o el lugar o la página de internet donde tú la descargaste. Y lo otro es el link de internet para que yo me dé cuenta si realmente existe el link que pusiste. ¿Está claro? Sí. Vale, gracias. Déjenme, es que se movió una cosa aquí. Permítanme que se movió. Ay, no sé cómo ponerlo. Estoy arreglando una cosa aquí que no sé cómo arrastrar, pero ahorita lo investigo, no pasa nada. No sé cómo arrastrarlo, pero bueno, no importa. Déjenme revisar otra cosa y ahora en un momento lo pongo. Ya va. Listo. Ahora sí. Estamos con textos y mundos posibles. Permítanme. Ya. Estamos en textos y mundos posibles. Y lo que nos interesa más bien ahorita, me voy a saltar estas instrucciones, es cómo lo realizaré. Esa es la parte que a mí me interesa mucho más. Dice, lee con atención las instrucciones. Eso es obvio, pero no parece no tan obvio. Dice, lee esta breve reseña. Esta es la que le vas a dar clic. Lee esta breve reseña de la obra de Frankenstein. En general, porque a ustedes les están pidiendo, Emilia, que lean una parte de esa novela, pero no toda. Pero se tienen que enterar de qué trata toda para poder hacer lo demás, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que revisen la reseña porque además les van a pedir cosas al respecto. Y luego, debido a que se trata de una obra famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas. Luego, descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Luego anota tus impresiones, es decir, toma notas. Las notas son importantes por lo que va a venir a continuación.
Después te piden que leas otro texto que se llama La debutante. Y luego que, igual que anotes tus impresiones, que hagas tus notas. Esas no se van a calificar, solo van a ser importantes en las diapositivas. En realidad lo que te piden no solo es la lectura, sino que tú elabores una presentación, como dice aquí PowerPoint o diapositivas de Google, puede ser también en Canva o algún otro que tú necesites revisar. Una vez que hayas hecho esto, es importante que revises los siguientes parámetros. Dice, crea una presentación con la estructura que se indica en la siguiente tabla. Dice, coloca tu nombre, grupo y título de la actividad en la portada, lo vas siguiendo. Es importante aquí, primera impresión, esto es completamente libre. Luego, Mary Shelley y su contexto. Su contexto, ese concepto de contexto lo vimos la semana pasada con los 3 textos de la actividad 1. Entonces tienes que contestar estas preguntas aquí. Aquí es donde te voy a pedir que pongas imágenes también, Emilia, y sobre todo que te voy a pedir, no te preocupes, justamente si algún día lo habías leído, esa reseña que tiene todo el contenido, es como un resumen de la obra completa, te va a servir muchísimo para revisarlo. Entonces, no importa que no lo recuerdes ahorita, pues es normal, ya a lo mejor ya pasaron un par de años o tal vez más, y creo que para recordarlo sería muy bueno que revisaras este texto. Ahora, en su contexto, acuérdate cuándo y dónde fue escrita la obra. Aquí, acuérdate, si vas a poner comillas, lo que trabajamos la semana pasada, si pones comillas, por favor, haz las citas tal como las hiciste la semana pasada. Y luego tienes que investigar Frankenstein, una obra perteneciente, coloca aquí el movimiento que corresponde. Recuerda, si vas a usar información que no es tuya, tienes que colocar fuentes, perdón, cita textual o paráfrasis, tal como lo vimos la semana pasada. Es crucial que no se te olvide esto porque podrías perder puntos. Posteriormente en las 5, ahora sí, te preguntan, eso lo vimos la semana pasada, Emilia. De hecho, les mostré, les puse un video y les puse unas comillas que estaban en amarillo y tenían unos paréntesis. Espero que te acuerdes y si no puedes revisar el de la semana pasada. Ahorita lo pongo, digo, no me puedo regresar tanto, pero sí creo que es importante porque esto, mira, les puse este video, no sé si ya te acordaste, espero que te hayas acordado, les puse este video que se llama Fondo y Forma, cómo se evita el plagio. Y aquí venían unas cosas en amarillo y distinguían ustedes entre cita textual y paráfrasis. Espero que te acuerdes, revisa por favor el video. Y si no te acuerdas o si la revisión del video no te da información, por favor me indicas el viernes y yo con gusto hago una revisión o una repetición de estos conocimientos. Lo más importante ahorita creo es que tú revises y veas tu propio conocimiento a partir de eso. Bueno, aquí está. Una vez que hayas llegado a la diapositiva número 5, tienes que hacer exactamente lo mismo que hiciste con Frankenstein, pero con el otro cuento. ¿Sí? Aquí imágenes, emociones, tus impresiones, el autor a Carrington y su contexto. Igual tienes que responder estas preguntas colocando citas o paráfrasis, imágenes y no más de 50 palabras. Y tienes que investigar a qué movimiento literario pertenece y cuál es el sentido de la vida, igualito que en el anterior. Y aquí nada más la única diferencia es que una vez que hayas acabado las 10 diapositivas, tienes que contestar eso que se llama de ficción y mundos posibles. Y esto es importante porque a veces con frecuencia lo contestan mal. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, es decir, mundos que no son reales. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, qué tienen que ver los mundos que están creando Frankenstein como la debutante con la transformación o alteración de la realidad. O sea, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué alteran la realidad? Es importante que me lo contestes. Ya que hayas terminado eso, ahora sí pones tus fuentes de consulta, Emilia. Todo lo que utilizaste lo tienes que poner aquí. Puedes consultar el manual de citas o referencias, que también viene el link ahí, o bien puedes consultar el video de la semana pasada, donde hay un recordatorio sobre cuáles son las citas,
cómo se colocar una paráfrasis. Ustedes hicieron, me parece que un ejercicio, y entonces creo que por ahí ustedes ya tendrían más o menos diagnosticado cuál es o sea, ya sabrían más o menos hacerlo, las fuentes de referencia, tal como lo hiciste la semana pasada, Emilia. Entonces, nada más te lo paso así para que ustedes no se olviden de revisar el de la semana pasada. Ojalá sea antes del viernes y ya a partir de eso nosotros, si es que no entendiste o si es que hay algunas dudas, lo podamos revisar tú y yo el viernes próximo. ¿Te parece? Sí. Ahora, por favor, dime si tienes dudas en la actividad 3 para ir cerrando y pasar a la actividad número 4. No, ya resolvió las que tenía. Perfecto. La Gracias. 4 es donde algunas veces se confían ustedes, los alumnos, y la 4 en realidad es muy sencilla, pero sí hay que leer varios documentos. Dice, hay que descargar el enlace que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Lo voy a descargar y ahorita se los muestro. En ese de Literatura y Pluriculturalidad, aquí está, que es este que se está presentando ahora en la pantalla. Tienes que hacer una serie de lecturas y además tienes que contestar una serie de preguntas, lo cual es importantísimo. La primera pregunta que vas a contestar, bueno, lo primero que tienes que hacer es leer el que se llama Canto de Primavera. Y dice, lo escucharás primero en náhuatl, que es la lengua originaria, y después traducida al español. Y después respondes, ¿habías escuchado antes la poesía en lengua indígena? Sí o sí, ¿en qué lengua? Sí, sí o en qué lengua. Recuerda, por favor, que tienen que ponerlo en 5 renglones. Es crucial que lo pongan en 5 renglones. ¿Ok? Eh, Posteriormente es, bueno, habías escuchado, me pones sí, si me pones que no habías escuchado poesía, no pongas solo no, tienes que explicar por qué no. Es, no perderías calificación si haces eso. Un segundo, por favor. Listo, una disculpa. Y decía que tienes que explicar, aunque tu respuesta sea no, tienes que explicarla. Después, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? Aquí, por favor, también tienes que hacerlo en 5 renglones. Les bajo muchísimos puntos porque no cumplen el... Si tú me pones qué te hizo sentir y me pones nada, es absolutamente válido, pero me tienes que explicar por qué nada. Si no lo haces, quiere decir que no viste el video y quiere decir que no puedes defender tu opinión. Recuerda, aquí estamos viendo una opinión argumentada, es decir, tengo que investigar para poder dar una opinión fundamentada en mi investigación. De lo contrario, solo es una opinión y eso ahorita no es relevante para nosotros. Luego, tienes que hacer qué diferencia tuvo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español. ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Aquí igualmente 5 renglones, por favor. Una vez que hayas hecho eso, dice busca en internet fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español, puede ser de cualquier género. Elige uno, y uno en lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, de una persona que conozcas. Graba un audio en el que leas dicha obra. El audio debe durar un minuto como máximo, y como mínimo, nada más hay cuidado, me han entregado poemas de 10 segundos y eso es inaceptable. Me han entregado fragmentos de poemas en realidad, por eso dice textos completos que puedan escribirse o leerse en máximo un minuto. Entonces tienes que grabar tu voz, subirlo a la nube, asegurarte que yo lo puedo seguir y pues que lo puedo visualizar y escuchar y colocarlo aquí. Y después dice comenta, reflexiona. Aquí sí dice 3 a 5 líneas. ¿Por qué elegiste este texto o fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió? ¿Ok? Y luego tienes que revisar el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y contestar. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica la respuesta. Aquí nos dice de 3 a 5 líneas. Y abajo nos dice busca una muestra de lírica, corridos, coplas, etcétera, de preferencia de tu estado o de algún estado de alguien que conozcas. Comparte el enlace. Aquí nada más colocas el enlace. Avanzas
y pones una reflexión de por qué elegiste eso y después contestas esta pregunta. ¿Crees que la lírica refleja pluriculturalidad? Me tienes que explicar por qué. Tienes que justificar la respuesta. Y para finalizar, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta en forma breve. Y aquí pues ya usaste un montón de referencias, pues me las pones por favor. Aquí por lo menos usaste 5. Es una de... ahora te doy la palabra. Canto de primavera, usaste el fragmento que estás recomendando, usaste este artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas y diste una muestra en internet de algo que te gustó. Por lo menos tienes 4 referencias. 4 al menos, ¿ok? Esas 4 me las vas a poner. Con eso terminaríamos de explicar la actividad. Y ahora sí, te escucho. Bueno, mi pregunta era, por ejemplo, yo tengo una cuñada que habla náhuatl. Bueno, no recuerdo si es náhuatl o zapoteco. Sí. Es del estado de Oaxaca, Sí. pero no vive conmigo. Sí. Si le pidiera un audio, me lo mandaría por WhatsApp. ¿Cómo lo subiría yo a mi trabajo? No, pero la que tiene que grabar el audio eres tú. Tú tienes que buscar un texto que te guste y leerlo en español. Lo que te podría ayudar, ella es en la pregunta número 7, que es la que estoy marcando aquí ahorita, que estoy seleccionando. En esa, ella te podría recomendar algún texto de poesía mexicana que te guste, de preferencia de tu estado. Eso te lo podría recomendar. Lo otro que también te podría ayudar esta persona es buscar un texto en alguna lengua indígena que te dijera cómo se llama y tú, o si hay una traducción al español, y tú lo leerías en un audio, lo grabarías y lo subirías. Pero bueno, yo creo que esa es una buena forma de que te ayuden y de conservar las lenguas indígenas. Por ejemplo, esta persona que conoces, pero que no vive cerca de donde tú vives, puede incluso grabarte en un audio en náhuatl y en español en qué consiste. Y tú lo puedes grabar o explicar con tus palabras también en el audio que te están pidiendo en eso que está seleccionado. ¿Me expliqué? Sí, yo pensé que tenía que hablarlo yo en el idioma náhuatl. No, por eso dice aquí, a ver, aquí te lo marco. Dice, graba un audio en que leas dicha obra fragmento en español. Ahí está la respuesta, okay. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Y recuerden sus referencias, si están usando fuentes externas, tienen que poner referencias obligatoriamente. Con eso terminaríamos la sesión de hoy, que sería la sesión número 2 de textos y visiones del mundo. Y no sé si tienes alguna pregunta final. Emilia, No. ¿Perdón? No, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Ojalá puedas revisar esto de las fuentes de referencia que me estás pidiendo de cómo citar un libro. Y si no las tienes, con gusto te ayudo el próximo viernes. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. Muchísimas gracias por haber asistido esta tarde, Emilia. Y gracias también por haber trabajado de manera tan propositiva en las actividades 1 y 2. Y continúa de esta forma, que no obtendrás más que buenas calificaciones. Nos vemos el próximo viernes. Que descanses y que tengas una buena tarde todavía.